Antes de empezar a hacer danza, siendo un estudiante de Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes en Bogotá, decido en un momento dado irme a trabajar en la costa pacífica de Colombia, en el Chocó, y conozco allí a un personaje que cambiaría mi vida y que me abriría los ojos ante la realidad y el drama de los jóvenes en riesgo, de los niños abandonados. Y se trató del padre italiano, del sacerdote italiano Javier de Nicolò, que justamente acaba de morir hace una semana en Bogotá. Este hombre, pues, llamado el apóstol de los niños en la calle, no de la calle, porque hay una diferencia muy importante en estos dos conceptos, fue quien me sensibilizó, por decirlo de alguna manera, frente a este drama de la falta de oportunidades, del abandono, de la soledad de estos personajes, de estos niños, y yo empecé a sentir que tenía que encontrar un útil, una herramienta pedagógica para poder trabajar con estos niños y ayudarlos a que contaran sus historias, a que elaboraran sus dolores, a exorcizar estos dolores, y pensé que el teatro podría ser una herramienta muy importante. Entonces entré a estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático y allí conocí una amiga, una actriz, Rosario Jaramillo, que había sido bailarina y que por primera vez empezó a hablarme de mi cuerpo y empezó a decirme: oye, pero mira tus pies, mira tus extensiones, tu flexibilidad, tu rotación. Empezó a decirme: tú eres un bailarín, ¿cómo es que nunca has hecho danza? Yo en mi vida había hecho no solo danzas, nada con mi cuerpo. Yo era un gran cabezón y mi cuerpo me servía únicamente para llevar la cabeza de un lado a otro. Y bueno, encontré la danza y dije: esto es lo que yo estaba buscando. La danza es poesía, es artes plásticas, es música, es teatro, y además me puede servir también para estos fines que estoy persiguiendo. El tema de la educación artística y de la educación ha sido una gran preocupación en mi vida, quizás justamente porque tuve un proceso educativo muy tortuoso. Estudié durante 11 años en un colegio benedictino norteamericano en Bogotá, católico, muy violento, con una violencia psicológica y física muy grande. En la época, estamos hablando de los 60, inicios de los 60, y digamos que para mí fue un proceso terriblemente doloroso y casi pierdo la razón. Afortunadamente logré, después de 11 años, salir a otro lugar y entonces se volvió una obsesión para mí el tema de cómo plantear otro tipo de educación, cómo poder asociar la educación con el placer, la disciplina con el placer, la disciplina con el descubrimiento de las vocaciones, porque yo creo que la obligación primera y última de la educación, o si no yo pienso que no sirve para nada, es ayudarnos a descubrir quiénes somos y para qué vinimos a este mundo. Entonces, por eso esa exploración vocacional, y yo siempre he dicho que esa exploración vocacional debe ser desde los primeros años de la educación, para que uno empiece a hacer su proyecto de vida. ¿Sí? De lo contrario es infructuosa y tardía. Yo siempre he dicho entonces que el colegio del cuerpo de alguna manera es mi forma de resiliencia, fue mi forma de curar mis propias heridas, y nunca me imaginé yo que iba a terminar siendo rector de un colegio, de un otro tipo de colegio, después de tanto odio que sentí yo por mi propio colegio, ¿no? Las dificultades más importantes que he encontrado para llevar a cabo este proyecto en Colombia tiene que ver con el hecho de que trabajamos con un lenguaje muy desconocido como es la danza contemporánea. Yo diría que de todos los géneros artísticos, pues la danza es la menos reconocida y respetada. Y si hablamos dentro de los estilos de la danza, pues la danza contemporánea es la menos comprendida y la más extraña todavía, a pesar de que en estos años pues a mí me correspondió de alguna manera ser uno de los pioneros en mi país de llevar este género allí. Entonces, claro, con la música clásica, con la literatura, con las artes plásticas, la gente está más acostumbrada a este tipo de lenguajes. El lenguaje del cuerpo, además, es un lenguaje difícil de entender porque es más abstracto, más concreto a la vez, pero también incluso por el tema de ser un país también católico, con resistencias frente al cuerpo. La educación en un país como Colombia no ha hecho otra cosa que sacarle el cuerpo al cuerpo. Entonces, ese ha sido tal vez el escollo más grande, ¿no? El hecho de que
de la incomprensión frente a un lenguaje nuevo, frente a lo experimental, ¿no? Los políticos, en un país convulso como Colombia, los políticos en mi país han empezado a entender, y este ha sido, digamos, el resultado de una lucha de más de, no digo solo 20 años, porque 20 años lleva el Colegio del Cuerpo, un poco menos, pero yo llevo ya muchos años también siendo, como decía antes, uno de los iniciadores de este trabajo en mi país. Entonces, yo creo que ya se está entendiendo que el potencial que tiene no solo la danza, sino el arte como una estrategia y una herramienta que justamente humaniza, nos hace más humanos, nos hace mejores. Y yo creo que en un país que durante 60 años se ha estado autodestruyendo en una guerra civil no declarada, como decía, necesitamos humanizarnos. Yo creo que el arte tiene ese potencial y el Colegio del Cuerpo es un ejemplo de lo que se puede hacer con el arte, yo pienso. Yo creo que el arte tiene un gran poder de transformación social y la danza específicamente, pero, ojo, pienso que también a veces estamos cayendo en un exceso de instrumentalización de nuestros lenguajes para conseguir fines extra artísticos que a veces nos ponen una responsabilidad muy grande sobre los hombros. No somos magos, no somos terapeutas, no somos chamanes, no somos psiquiatras y hay cosas que simplemente no podemos hacer. Pero obviamente, bueno, todo esto del arte como terapia, la biodanza, todas estas herramientas que se han ido construyendo, que yo no las conozco a fondo, nosotros sí somos conscientes del poder transformador y terapéutico que puede tener el arte y específicamente el arte del cuerpo, las artes del cuerpo. Y sobre todo un país que ha tratado el cuerpo con tanta violencia, que se ha ensañado con el cuerpo de la manera que lo ha hecho, pues bien se puede servir de una herramienta dignificadora de construcción del ser, del cuerpo físico, del cuerpo mental y del cuerpo espiritual. Entonces yo creo que sí tiene un poder muy grande, pero no exageremos. A través del aprendizaje de la danza podemos proponer no solo, bueno, sí, ofrecer oportunidades a jóvenes que no la han tenido y sobre todo me parece importante a través de este lenguaje poder proponer otra noción de riqueza. En una sociedad que basa todo en el tener y no en el ser o el hacer, yo creo que cuando yo me apropio de mi cuerpo, cuando yo soy un cuerpo, no tengo un cuerpo, soy un cuerpo, cuando yo me apropio de eso que soy y me autoconstruyo en ese proceso diario de entrenamiento, de autoescultura, que es la técnica, que es el entrenamiento de un bailarín, pues obviamente que estoy creciendo de una manera increíble, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante lo que el arte del cuerpo, el arte de la danza aporta en este sentido. Las artes en general sirven para empoderar no solamente a ciudadanos y comunidades excluidas o marginales, sino que pienso que marginales somos todos. Hay unos que están excluidos arriba y otros excluidos abajo, pero estamos excluidos y a veces tenemos miedo de encontrarnos. Y yo creo, como el pedagogo brasileño Paulo Freire, que no solamente hay que liberar al oprimido, sino sobre todo hay que liberar al opresor, porque muchas veces la ceguera, el egoísmo, la riqueza mal entendida puede ser una forma de exclusión y de pobreza también. Entonces, así como existen muchas clases de pobrezas, existen muchas clases de riquezas. Y nosotros enfatizamos mucho en eso en el Colegio del Cuerpo. Yo tengo prohibido a los muchachos en el Colegio del Cuerpo decir yo soy pobre, porque en la lengua castellana, no sé si es lo mismo en el catalán,
existe la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar. Lo que no hay en francés, lo que no hay en inglés, lo que no hay en otros idiomas. En cambio, cuando yo digo yo soy pobre, es muy diferente a decir yo estoy pobre. Entonces yo le digo a los muchachos, cuando me dicen, no, profe, yo no puedo hacer esto porque es que nosotros somos pobres, digo, no, estoy pobre, estamos pobres, pero puede cambiar. Entonces yo creo que eso es muy importante.